Y si les dijera que ahora mismo, a nuestro alrededor, hay una danza invisible y caótica, una que de hecho sostiene la estructura misma de la materia. Hoy vamos a explorar ese baile perpetuo que lo define todo. Seguro que han visto esta imagen. Esas pequeñas motas de polvo en un rayo de luz que entra por la ventana no caen en línea recta, ¿verdad? Se mueven de forma errática, casi como si tuvieran vida propia. O piensen en una gota de tinta como se expande en un vaso de agua. Bueno, pues ese movimiento aleatorio, ese baile, es la clave de un principio fundamental del universo. Primero, vamos a observar un poco más de cerca en qué consiste este fenómeno tan curioso. El comportamiento es siempre el mismo, un movimiento que no para, que es totalmente impredecible en un constante zigzag. No importa si es polen en el agua o polvo en el aire. Es como una danza universal de lo diminuto, una regla que se aplica en todas partes. Ok, para entender por qué pasa esto, vamos a usar una analogía que es súper sencilla, pero de verdad muy poderosa. Oficialmente, a este fenómeno se le conoce como movimiento browniano. Y la razón de este baile no es que las partículas estén vivas. No. La verdad es que están siendo bombardeadas sin descanso por las moléculas invisibles del líquido o del gas que las rodea. Para visualizarlo mejor, imagínense la siguiente escena. Un balón de playa gigante flotando sobre la gente en un concierto. Desde lejos no vemos a las personas, solo vemos cómo se mueve el balón. La gente que está debajo del balón, pues lo golpea y lo empuja sin parar. Cada empujón es pequeño y al azar. Pero por un momento, imaginen que 21 personas empujan hacia la izquierda y solo 20 lo hacen hacia la derecha. ¿Qué pasa? Pues que el balón se va a mover un poquito hacia la izquierda. Esos desequilibrios momentáneos y constantes son los que provocan su movimiento caótico. Y esto es exactamente lo que ocurre a nivel microscópico. La mota de polvo es nuestro balón gigante, y la multitud invisible que la golpea sin cesar son los miles de millones de moléculas de aire o de agua. O sea que el baile que vemos es la prueba directa de esa batalla campal a una escala que no podemos ni percibir. Pero ojo, llegar a esta conclusión fue un viaje que tomó literalmente miles de años. Así que vayamos al origen de este misterio. Hace más de 2000 años, el poeta romano Lucrecio describió este mismo baile de partículas, y lo más increíble es que intuyó que era una pista de algo más profundo, la prueba de que la materia estaba hecha de átomos invisibles en constante movimiento, una idea asombrosamente adelantada a su tiempo. Pasaron los siglos, y aunque hubo otras observaciones, el momento clave llegó en 1827. El botánico Robert Brown fue el primero en estudiar este fenómeno de forma sistemática con su microscopio. Pero incluso entonces, la explicación definitiva tardaría casi 80 años más en llegar. Lo genial del trabajo de Brown fue su rigor científico. Al principio, claro, pensó que el movimiento se debía a que el polen estaba de alguna forma vivo, pero para probarlo hizo un experimento de control. Repitió el proceso con polvo de rocas, o sea, materia completamente inerte. El resultado fue el mismo baile frenético. Con esto descartó cualquier causa biológica, y el misterio se hizo todavía más profundo. Y aquí es donde entra en escena una de las mentes más grandes de la historia para finalmente resolver el enigma. En su famoso Año Milagroso de 1905, Albert Einstein publicó un artículo que lo cambió todo. Usando pura matemática, demostró que este movimiento era exactamente lo que uno esperaría ver si los fluidos, como el agua, estuvieran compuestos por partículas discretas, átomos, que chocan constantemente. Su trabajo fue la prueba casi irrefutable de la teoría atómica que, hasta ese momento, todavía se debatía. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de este bombardeo sin fin, se calcula que una sola de estas partículas sufre del orden de 10.000 billones de colisiones cada segundo. Es una cifra que de verdad cuesta hasta imaginar. 3 años después, en 1908, el físico Jean Perrin realizó una serie de experimentos súper meticulosos que confirmaron las predicciones de Einstein a la perfección. Este trabajo, que además le valió el premio Nobel, fue el último clavo en el ataúd. Del debate, los átomos eran reales, y este baile aleatorio era la prueba definitiva. Pero esto va mucho más allá de una simple curiosidad histórica. Este principio del azar y las colisiones es un pilar fundamental en muchísimos campos de la ciencia.
El proceso que hace que la tinta se mezcle con el agua, eso que conocemos como difusión, es movimiento browniano en acción. También es clave para entender la ósmosis en nuestras propias células. Y lo que es sorprendente, este mismo tipo de movimiento aleatorio es la base de modelos matemáticos que se usan para intentar predecir el comportamiento de los mercados financieros. De la física a la biología y las finanzas, el baile del azar está en todas partes. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Lo que en nuestra escala percibimos como algo ordenado y predecible, como el agua que fluye o el aire quieto, es en realidad el resultado de un caos de colisiones incontables a nivel microscópico. Esto nos obliga a preguntarnos qué es el orden, qué es el azar y cuál es la verdadera naturaleza del mundo que nos rodea.